Hola, soy Elena. El día que habría sido mi 50º aniversario de bodas, mi único hijo, Ricardo, me metió a la fuerza en un taxi y me gritó: «Se acabó, adiós para siempre, vieja bruja», antes de cerrar la puerta de un portazo. Nunca pensé que el amor incondicional de una madre pudiera convertirse en una carga tan pesada para la persona que más amaba en el mundo. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para tu propia familia, como si tu presencia fuera un estorbo? Antes de contarte lo que hice en ese taxi, con el eco de su risa y la de su esposa todavía rebotando en mis oídos, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer de 78 años, a la que todos daban por acabada, decide que ya ha tenido suficiente. Todo comenzó de manera silenciosa, casi imperceptible, en los meses posteriores a la muerte de mi esposo, Albert. Yo vivía en nuestra casa, la que construimos juntos en el corazón de Coral Gables, un refugio lleno de luz y recuerdos que de repente se sentía frío y ajeno. Ricardo y su esposa, Verónica, se mudaron supuestamente para cuidarme, pero su cuidado se parecía más a una toma de control. Poco a poco, mi voz dejó de tener peso. Mis opiniones eran descartadas como delirios de vieja y mis deseos ignorados. Veía cómo mi dinero, el fruto del trabajo de toda una vida junto al Alberto, se esfumaba en un nuevo Mercedes-Benz para Ricardo, o en esas joyas de diseñador que a Verónica le encantaba lucir en sus almuerzos con amigas, mientras a mí me decían que debíamos apretarnos el cinturón. El símbolo más doloroso de mi nueva invisibilidad era el gran retrato de bodas que colgaba sobre la chimenea del salón. Alberto y yo, sonriendo, llenos de sueños. Una mañana lo encontré en el suelo, apoyado contra la pared del pasillo, cubierto por una fina capa de polvo. Verónica había decidido redecorar y, según ella, ese cuadro no encajaba con la nueva estética minimalista. No lo tiró, no todavía, simplemente lo dejó allí, en el limbo, como a mí. Cada vez que pasaba a su lado, sentía una punzada en el pecho. Era un recordatorio constante de que no solo me estaban borrando a mí, sino también la memoria del hombre que les había dado todo. El retrato se convirtió en mi compañero silencioso de humillación, un testigo mudo de cómo mi mundo se desmoronaba. Me refugiaba en mi habitación, el único espacio que aún sentía como mío. Allí, sobre la mesita de noche, junto a una foto descolorida de Alberto, descansaba mi viejo celular. Un modelo simple, de botones, que Ricardo y Verónica siempre ridiculizaban. «¿Por qué no te compras un smartphone, mamá? Mamá. Pareces del siglo pasado», me decían con una mezcla de burla y lástima. Para ellos, ese teléfono era una prueba más de mi desconexión con el mundo moderno, de mi obsolescencia. No tenían idea de que en su simplicidad residía mi única conexión con un aliado, una línea directa a la única persona en el mundo que todavía recordaba quién era yo en realidad. El señor Julián, el viejo abogado y amigo de mi esposo. Ellos lo veían como un trasto inútil. Para mí, era mi arma secreta. La tensión en la casa crecía cada día, como una olla a presión a punto de estallar. El último santuario de mis recuerdos era el despacho de Alberto. Un cuarto revestido de madera oscura, con sus libros, sus premios y el leve aroma de su colonia aún impregnado en la butaca de cuero. Un día, escuché a Verónica hablar por teléfono con una de sus amigas, riendo mientras describía sus planes de convertirlo en un moderno estudio de yoga con vistas al jardín. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo un cuarto, era el corazón de nuestra vida juntos, el lugar donde Alberto había planeado nuestro futuro, un futuro que, irónicamente, ahora incluía los fondos que financiaban el lujoso estilo de vida de nuestro hijo y su esposa. A veces, en un intento desesperado por encontrar una grieta en su frialdad, intentaba recordarles momentos felices. Les hablaba de las vacaciones en Los Cayos cuando Ricardo era niño, o de cómo su padre le enseñó a andar en bicicleta en el mismo jardín que ahora querían remodelar. Ricardo me miraba con una incomodidad palpable, como si le estuviera recordando una deuda que no quería pagar. Verónica, por su parte,
Sonreía con condescendencia y cambiaba de tema rápidamente, preguntando qué quería de cena, como si estuviera hablando con una niña y no con la mujer que le había abierto las puertas de su hogar y de su familia. Esas conversaciones siempre terminaban conmigo sintiéndome más sola y tonta que antes, un eco de un pasado que a nadie más le importaba. Una tarde, mientras regaba las orquídeas en el porche, una de las pocas tareas que todavía me permitían hacer, escuché sus voces a través de la ventana abierta del salón. Hablaban de mí. Verónica decía, con su tono afilado y práctico: «Ricardo, no podemos seguir así. Tu madre necesita cuidados profesionales. Esta casa es demasiado grande para ella, y francamente, es un desperdicio». Hubo una pausa, y esperé, con el corazón en un puño, que mi hijo me defendiera. En cambio, lo escuché suspirar, un sonido de resignación y fastidio. «Lo sé, Vero. Tienes razón. Ya estoy buscando opciones. Un lugar bonito, por supuesto. Lo mejor para ella». La palabra lugar sonó como una sentencia de muerte. No hablaban de mi bienestar, sino de cómo deshacerse de un problema. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto, mirando la silueta de los árboles a través de la ventana. El miedo que había sentido durante meses se transformó en una extraña calma, una claridad helada. Ya no había espacio para la tristeza ni para la esperanza de que mi hijo recapacitara. Entendí que para ellos, yo ya no era una persona, sino un obstáculo entre ellos y la vida que creían merecer. Fue en ese momento, en el silencio de la madrugada, cuando tomé mi viejo celular de la mesita de noche. La pequeña pantalla se iluminó, arrojando una luz fantasmal sobre mis manos temblorosas. Busqué un número en mi agenda y, sin dudarlo, presioné el botón de llamar. Era hora de recordarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que Elena todavía existía. La mañana de mi aniversario llegó con un sol radiante que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba dentro de la casa. Me puse el vestido azul que a Alberto tanto le gustaba y bajé a desayunar. Ricardo y Verónica estaban sentados a la mesa, con sonrisas extrañamente amables en sus rostros, lo cual me puso inmediatamente en alerta. Dejaron una pequeña caja envuelta en papel brillante junto a mi plato. No era un regalo, era una ofrenda de paz antes de la guerra. Dentro había un folleto satinado. Las letras grandes y alegres anunciaban: Residencia Girasol, el comienzo de su nueva vida dorada. No era una sugerencia, era un aviso de desalojo. Y mientras mis ojos se nublaban, vi un taxi amarillo deteniéndose lentamente frente a la entrada de mi casa. Ya lo habían llamado. Mis manos temblaron al tocar el folleto. El papel era liso y frío, como la sonrisa de Verónica. Residencia Girasol, decía. Las imágenes mostraban a ancianos sonrientes, jugando a las cartas y paseando por jardines perfectamente cuidados. Una mentira impresa en papel de lujo. Levanté la vista y los miré. Ricardo evitaba mi mirada, concentrado en su taza de café, como si fuera lo más fascinante del mundo. Verónica, en cambio, me sostenía la mirada con un aire de suficiencia, como una ejecutiva que acaba de cerrar un trato exitoso. No había ni una pizca de remordimiento en sus ojos, solo el brillo calculador de quien finalmente se deshace de un problema. El taxi afuera no era una coincidencia, era el punto final de una frase que llevaban meses escribiendo en silencio. Mi desalojo había sido planeado con la misma frialdad con la que se organiza una reunión de negocios. «Es por tu bien, mamá», dijo finalmente Ricardo, sin levantar la vista del café. Su voz sonaba hueca, ensayada. «Allí estarás mejor atendida. Tendrás gente de tu edad, actividades. Nosotros ya no podemos darte lo que necesitas». Cada palabra era una pequeña daga envuelta en una falsa preocupación. Verónica asintió, añadiendo su veneno con una dulzura empalagosa. «Estamos tan preocupados por ti, Elena. Apenas dormimos pensando en que puedas caerte por las escaleras o te olvides de apagar el gas. Es una responsabilidad demasiado grande». La palabra responsabilidad flotó en el aire, pesada y ofensiva. No era una responsabilidad lo que yo representaba para ellos, sino un obstáculo. Un mueble viejo y polvoriento que estorbaba en sus planes de vida, en su casa minimalista,
que, irónicamente, se había construido con el sudor y los sueños de mi esposo y míos. Me dijeron que tenía 1 hora para empacar. Una sola maleta. Verónica me acompañó a mi habitación, no para ayudar, sino para vigilar. Se quedó de pie en el umbral, con los brazos cruzados como una guardia de prisión. Abrí el armario, y el olor a naftalina y a recuerdos me golpeó. Mis manos pasaron sobre los vestidos que Alberto me había regalado, las blusas que usé en los cumpleaños de Ricardo, la ropa de toda una vida. ¿Cómo se resume una existencia en una maleta? Mis ojos se posaron en una pequeña caja de madera sobre mi tocador. Dentro estaban las cartas que Alberto me escribió desde la universidad. La agarré con fuerza. «Eso no te servirá de nada allí, mamá», dijo Verónica con desdén. «Solo ocupa espacio, coge cosas prácticas». Su crueldad era tan casual, tan natural, que me dejó sin aliento. Dejé la caja y cogí un par de suéteres sin mirar. Mientras metía ropa interior y un par de zapatos cómodos en la maleta, una extraña calma comenzó a invadirme. La desesperación se fue disolviendo, reemplazada por una lucidez fría como el hielo. Observé a Verónica desde el rabillo del ojo. Estaba impaciente. Mirando su reloj de oro, probablemente calculando cuánto tiempo faltaba para que pudiera llamar a su decorador. Ya no sentía la necesidad de llorar ni de suplicar. En ese momento entendí que el amor que yo sentía por mi hijo era unilateral. Él no veía a una madre, veía un testamento andante, una cuenta bancaria con fecha de caducidad. Y en esa revelación dolorosa encontré una fuerza que no sabía que tenía. Cerré la maleta con un clic que sonó definitivo. Ya no era una víctima a la que estaban echando. Era una espectadora presenciando el último acto de su propia tragedia, sabiendo que el epílogo aún no estaba escrito. El camino desde mi habitación hasta la puerta principal se sintió como el corredor de la muerte. Cada paso era un adiós. Adiós al pasillo donde Ricardo aprendió a caminar. Adiós a la escalera donde posamos para tantas fotos familiares. Adiós al salón donde Alberto y yo bailamos en nuestra última Nochevieja juntos. Al pasar por la sala vi el retrato de nuestra boda todavía apoyado contra la pared, cubierto de polvo. Verónica, que caminaba detrás de mí, le dijo a Ricardo en voz alta, como si yo ya no estuviera allí: «Cariño, mañana mismo llama a los de la mudanza para que se lleven este trasto. Quiero poner ahí un espejo grande, de diseño italiano». No se refería solo al cuadro. El trasto era yo. Era mi vida, mi historia. Y la estaban tirando a la basura con una facilidad aterradora, ansiosos por reemplazarla con algo nuevo, brillante y vacío. En la puerta me detuve. Necesitaba hacer un último intento, no por él, sino por mí. Me volví hacia Ricardo y lo miré directamente a los ojos, buscando un rastro del niño al que le leía cuentos por la noche. «Ricardo», le dije, con la voz sorprendentemente firme, «tu padre construyó esta casa para nosotros, para que tuviéramos un hogar, un refugio. Él te adoraba. ¿De verdad crees que él querría esto?» Por un instante vi una vacilación en su mirada, un destello de algo que podría haber sido culpa. Pero duró menos que un parpadeo. Verónica le puso una mano en el brazo, un gesto posesivo y controlador, y la dureza volvió a su rostro. «No metas a mi padre en esto, mamá. Él querría que estuvieras bien cuidada, y eso es lo que estamos haciendo». La mentira era tan grande que casi podía tocarla. Él me tomó del brazo. Su agarre era firme, impaciente. No era el toque de un hijo ayudando a su madre, sino el de alguien que arrastra un bulto pesado. Me guío hacia la puerta abierta del taxi. Luché por un segundo, un instinto de resistencia inútil. Fue entonces cuando su paciencia se agotó. Me empujó ligeramente para que entrara al asiento trasero y antes de cerrar la puerta, se inclinó. Su rostro estaba a centímetros del mío, desfigurado por la ira y el fastidio. «Se acabó», siseó, con un veneno que nunca antes le había escuchado. «Adiós para siempre, vieja bruja». El portazo que siguió resonó en mis oídos como un disparo. El sonido metálico y seco selló el final de mi vida tal como la conocía. La palabra bruja se quedó flotando en el aire denso del taxi, un último insulto para la mujer que le había dado la vida. A través de la ventanilla trasera,
Los vi. La imagen se grabó a fuego en mi memoria. Ricardo y Verónica, de pie en el porche de mi casa, abrazados. Y se estaban riendo. No era una sonrisa discreta, sino una carcajada abierta, liberada, triunfante. Era la risa de quienes acaban de ganar la lotería, de quienes se han librado de una carga insoportable. Vieron cómo el taxi se alejaba, y su alegría no disminuyó. Al contrario, Verónica le dio un beso a Ricardo en la mejilla y señaló hacia el interior de la casa, probablemente hablando ya de sus planes. En ese momento el dolor se transformó en algo más duro, más afilado. No era odio, era una certeza absoluta. La certeza de que había tomado la decisión correcta en aquella llamada nocturna, días atrás. Ellos no merecían mi amor ni mis lágrimas, y ciertamente no merecían mi herencia. El taxista, un hombre mayor con ojos amables que lo habían visto todo, carraspeó suavemente. —¿A dónde la llevo, señora? Su voz me sacó del trance. Por un momento me quedé en silencio, mirando mis manos entrelazadas sobre mi regazo. Podría haberle dado la dirección de la residencia Girasol, que estaba en el folleto arrugado dentro de mi bolso. Podría haber aceptado mi destino, convertirme en una de esas ancianas sonrientes de las fotos, esperando el final en un lugar bonito pero sin alma. Pero la imagen de la risa de mi hijo me dio una fuerza inesperada. Ya no era la frágil Elena a la que todos ignoraban. Era una mujer a la que le habían quitado todo, y por eso mismo ya no tenía nada que perder. El silencio en el coche se hizo denso, cargado de todas las palabras que no había dicho, de toda la injusticia que había soportado. Mi mano buscó instintivamente mi bolso y mis dedos rozaron la superficie dura y familiar de mi viejo celular. Aquel aparato que mi hijo y mi nuera tanto ridiculizaban, llamándolo una reliquia inútil. Para ellos era un símbolo de mi desconexión con el mundo. No podían estar más equivocados. En ese momento, ese teléfono no era una reliquia. Era mi única arma, mi única conexión con la justicia. Sentir sus botones bajo mis dedos me ancló a la realidad, recordándome que no estaba sola. Tenía un plan que había estado gestándose en el silencio de mis noches de insomnio, alimentado por cada humillación, por cada palabra condescendiente. El peso del teléfono en mi mano era el peso de mi propia dignidad, esperando ser reclamada. Levanté la cabeza y miré mi reflejo en el cristal que me separaba del conductor. Vi a una anciana con el pelo blanco y los ojos enrojecidos. Sí, pero también vi algo más. Vi una determinación que no había visto en años. La mujer del reflejo no estaba derrotada. Estaba herida, profundamente herida, pero no rota. El fuego que creía extinguido ardía de nuevo en mi interior, una llama fría y controlada de pura resolución. Respiré hondo, el primer aliento de mi nueva vida. Miré al taxista a través del espejo retrovisor y le di una dirección. No era la de la residencia Girasol, era la dirección de un elegante edificio de oficinas en el corazón de Brickell. La oficina del señor Julián. La partida de ajedrez apenas había comenzado y ellos, en su arrogancia, no sabían que yo estaba a punto de hacer mi jugada maestra. El viaje en taxi hacia Brickell se sintió como una travesía a través de un mundo que ya no me pertenecía. Las palmeras de Coral Gables, que durante 50 años habían sido el telón de fondo de mi vida, se desvanecían en el espejo retrovisor, reemplazadas por los imponentes rascacielos de cristal y acero que se alzaban como centinelas de un futuro incierto. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar, un momento para reafirmar mi decisión. La risa de Ricardo y Verónica todavía resonaba en mi cabeza, pero ya no como una herida, sino como el combustible que alimentaba el motor de mi resolución. No estaba huyendo, estaba avanzando hacia la única persona que podía ayudarme a reclamar lo que era mío. Mi dignidad. El taxista no hizo preguntas, simplemente condujo. Su silencio era un bálsamo de respeto en un día que había comenzado con la más cruel de las humillaciones. El edificio donde se encontraba el bufete del señor Julián era una torre imponente que parecía tocar las nubes. El vestíbulo de mármol pulido y las paredes de cristal reflejaban a una mujer que apenas reconocía. Una anciana con un vestido azul arrugado y una maleta modesta,
completamente fuera de lugar en medio de ejecutivos con trajes caros y maletines de cuero. Por un instante, la duda me asaltó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Realmente tenía la fuerza para llevar esto hasta el final? Pero entonces recordé la palabra bruja, escupida por mi propio hijo, y mis hombros se enderezaron. Un recepcionista joven y amable me guió hacia un ascensor privado. Mientras subíamos en silencio, el ruido de la ciudad se fue atenuando hasta desaparecer, reemplazado por una calma solemne, la calma que precede a las batallas importantes. Me sentía como una general a punto de entrar en su cuartel para planificar el contraataque final. El señor Julián me recibió con un abrazo cálido y paternal. Su rostro, surcado por las arrugas de la experiencia y la sabiduría, mostraba una genuina preocupación. Elena, querida, lo lamento tanto, dijo con una voz grave que transmitía una empatía sincera. Nos sentamos en su despacho, un santuario de madera oscura, libros encuadernados en piel y el leve aroma a café recién hecho. Era un espacio que olía a orden, a ley, a justicia. Me recordaba mucho al despacho de mi Alberto, pero este lugar no era un recuerdo que se desvanecía, sino un centro de operaciones activo. El señor Julián me escuchó sin interrumpirme mientras le contaba los detalles de la mañana, sus ojos oscureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, sus dedos tamborileando sobre la superficie de caoba de su escritorio. Luego, con una calma letal, dijo: Alberto lo sabía, siempre supo que esto podría pasar. Sobre la mesa ya había una carpeta de cuero abierta. Dentro, una serie de documentos estaban cuidadosamente organizados. El señor Julián me los explicó uno por uno, con una paciencia infinita, asegurándose de que entendiera cada cláusula, cada implicación. No eran papeles de venganza, sino de protección. Eran la armadura que Alberto había forjado para mí antes de morir, una salvaguarda contra la codicia que él, con su triste clarividencia, había visto crecer en el corazón de nuestro hijo. Mientras el señor Julián hablaba de fideicomisos, de cláusulas de seguridad y de donaciones benéficas, sentí el peso de los últimos meses empezar a levantarse de mis hombros. No estaba sola. Alberto, incluso desde la ausencia, seguía cuidándome. Su amor era más poderoso que la ambición de Ricardo y la frialdad de Verónica. Su legado no era la casa ni el dinero, sino esa previsión, ese cuidado meticuloso que ahora me estaba dando las herramientas para luchar. Justo cuando el señor Julián me pasaba el primer documento para que lo revisara, mi viejo celular, que había puesto sobre la mesa, comenzó a vibrar con insistencia. En la pequeña pantalla parpadeaba el nombre de Ricardo. El sonido, aunque bajo, pareció llenar la habitación, un recordatorio estridente del mundo que acababa de dejar atrás. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí, esa madre tonta y esperanzada que se negaba a morir, quiso contestar. Quizás se había arrepentido, quizás me llamaba para pedirme perdón. El señor Julián vio la vacilación en mis ojos. Con un gesto tranquilo, puso su mano sobre la mía. No contestes, Elena, dijo suavemente, pero con firmeza. Cualquier cosa que tenga que decir, puede decírsela a su abogado a partir de ahora. Tu paz es lo primero. Miré el teléfono vibrar una y otra vez hasta que finalmente se silenció. Dejarlo sonar fue el primer acto real de mi nueva libertad. Ignorar esa llamada fue como cerrar una puerta de acero. Sentí una oleada de poder, una sensación que no había experimentado en años. Ya no era la mujer indefensa que esperaba las migajas de atención de su hijo. Era Elena, la viuda de Alberto, y estaba a punto de tomar el control de mi vida. El señor Julián asintió, como si hubiera leído mis pensamientos. Alberto era un hombre brillante, repitió, abriendo otro documento. Y muy precavido. Dejó instrucciones muy claras en su verdadero testamento. Una cosa es que Ricardo heredara a su debido tiempo, y otra muy distinta es que te echara de tu propia casa. Para eso, Alberto creó un plan B, un cortafuegos. La palabra verdadero resonó en la sala. Comprendí entonces que el testamento del que Ricardo y Verónica hablaban, el que les daba tanto poder, no era toda la historia. Había algo más, un secreto guardado que estaba a punto de salir a la luz.
El abogado me explicó entonces la existencia de un fondo fiduciario personal, completamente independiente de la herencia principal. Un fondo que Alberto había creado exclusivamente para mí, para asegurar mi bienestar pasara lo que pasara. Era una cantidad considerable, más que suficiente para vivir con comodidad y lujo por el resto de mis días, sin tener que depender de nadie. Este dinero es tuyo, Elena. Intocable. Ricardo no tiene ni idea de su existencia, me explicó Julián. Alberto quería que tuvieras tu propia independencia, tu propio refugio. La noticia me dejó sin aliento. No era por el dinero en sí, sino por la prueba irrefutable del amor y la protección de mi esposo. Mientras mi hijo me despojaba de todo, mi marido, desde la tumba, me estaba entregando las llaves de mi propia fortaleza. Las lágrimas que no había derramado por la humillación, ahora brotaban por la gratitud y el amor. Mientras secaba mis lágrimas, mi mente voló de nuevo a la casa. Pensé en el retrato de nuestra boda, cubierto de polvo y arrinconado como un trasto viejo. No me importaban los muebles de diseño, ni el Mercedes-Benz en el garaje, ni las joyas de Verónica. Pero ese retrato, ese era el alma de nuestro hogar. Julián, le pregunté con la voz todavía quebrada, ¿crees que podré recuperar el cuadro? Él me miró con una sonrisa comprensiva. Elena, vamos a recuperar mucho más que eso. Vamos a recuperar tu historia. Y sí, nos aseguraremos de que tengas ese retrato. Es lo mínimo que la decencia exige. Su promesa me dio una nueva fuerza. No se trataba de una batalla por bienes materiales, sino por la memoria. Estaba luchando por el derecho a recordar, a honrar una vida de amor que mi propio hijo había intentado borrar por conveniencia. Mi celular volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje de texto. Con dedos temblorosos lo abrí. Era de Ricardo. El mensaje era corto y lleno de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Mamá, ¿dónde estás? Verónica y yo estamos preocupados. El taxi debería haber llegado ya a la residencia Girasol. Por favor, llámanos. La hipocresía era tan descarada que, en lugar de dolor, sentí una rabia fría y lúcida. Preocupados. Estaban preocupados por si su plan se había torcido, no por mí. Le mostré el mensaje al señor Julián. Lo leyó, y su expresión, ya de por sí seria, se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. Perfecto, murmuró. Esto solo fortalece nuestra posición. Es una prueba de su intención. Devolvió el teléfono a la mesa como si fuera una pieza de evidencia en un juicio. El señor Julián deslizó el documento final frente a mí. Era la autorización para ejecutar las cláusulas que Alberto había diseñado. La letra era clara, el lenguaje, inequívoco. Todo estaba allí, mi protección, mi futuro y las consecuencias directas de los actos de mi hijo. El abogado me ofreció una pluma estilográfica, pesada y elegante. Su punta de oro brillaba bajo la luz de la lámpara de su escritorio. Por un instante, sostuve la pluma suspendida sobre el papel, en la línea punteada junto a mi nombre. Era más que una firma. Era una declaración de guerra, una declaración de independencia y el punto final de una vida de sumisión. Miré al señor Julián, quien me ofreció un leve asentimiento de aliento. Respiré hondo, sintiendo el peso de 50 años de amor y el dolor de una traición imperdonable. Con una mano firme, que no sabía que poseía, bajé la pluma hacia el papel. Era hora de firmar mi libertad. El trazo de mi firma sobre el papel fue un corte limpio, una línea final que separaba el pasado del futuro. El peso de la pluma estilográfica del señor Julián se sentía como el de un cetro, un instrumento de poder que no había sostenido en décadas. Al levantar la punta, una pequeña mancha de tinta negra quedó en el documento, como una lágrima oscura que sellaba mi decisión. En el silencio solemne del despacho, ese simple acto se sintió más ruidoso que el portazo de mi hijo. No sentí alivio de inmediato, ni alegría. Sentí una quietud profunda, la calma que llega cuando has aceptado que el único camino hacia adelante es a través de la tormenta que tú misma has decidido desatar. Era la firma de una mujer que había muerto esa mañana en un taxi y que ahora, en esa oficina, estaba eligiendo cómo renacer de sus propias cenizas.
El señor Julián tomó el documento con un cuidado casi reverencial. Lo examinó por un momento, asintió para sí mismo y luego se levantó para hacer una copia. Observé sus movimientos metódicos, el zumbido bajo de la fotocopiadora, el clic del archivero al cerrarse, el sonido del papel original deslizándose en una funda protectora de plástico. Cada acción era un clavo más en el ataúd de la vida que Ricardo y Verónica habían planeado para sí mismos a mi costa. No había vuelta atrás. Las ruedas de la justicia, lentas pero implacables, habían comenzado a girar gracias a la previsión de un esposo amoroso y a la firma de una viuda subestimada. Me di cuenta de que el verdadero poder no residía en el dinero o en la propiedad, sino en la capacidad de tomar una decisión y sostenerla, sin importar el costo emocional. Mientras el señor Julián organizaba los papeles, mi viejo celular, esa reliquia que tanto despreciaban, volvió a cobrar vida sobre la mesa de caoba. Esta vez no era una llamada, sino una avalancha de mensajes de texto. La pantalla se iluminaba cada pocos segundos. Leí los primeros por encima. El tono evolucionaba de una falsa preocupación. «Mamá, por favor, dinos que estás bien», a una impaciencia mal disimulada. «¿Por qué no contestas? Esto no es gracioso». Y finalmente, a una amenaza velada. «Si no respondes, tendremos que llamar a la policía y reportarte como desaparecida. No nos obligues a hacer esto». La manipulación era tan burda, tan transparente, que por primera vez no me dolió. Vi a mi hijo no como el hombre que me había traicionado, sino como un niño malcriado a punto de perder su juguete favorito. Una extraña compasión, fría y distante, se apoderó de mí. Compasión por su ceguera, por su incapacidad de ver más allá de su propia codicia. No sentían amor ni preocupación, sentían pánico. El pánico de que su plan perfecto, su vida de lujo financiada por mi patrimonio, pudiera tener un fallo. Se habían acostumbrado tanto a mi pasividad, a mi silencio, que mi repentina ausencia era un error en su ecuación. No se les había ocurrido que yo pudiera tener un plan propio. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue absoluto y liberador. Era la primera vez en meses que yo tenía el control del interruptor, decidiendo cuándo y cómo se restablecería la comunicación. Y sería en mis términos, no en los suyos. El señor Julián regresó a su silla y me sonrió con calidez. «Bien hecho, Elena. Ahora, los siguientes pasos. He tomado la libertad de contactar a la comunidad de vida asistida que investigamos hace unas semanas, Vista Serena. Tienen un apartamento disponible con vista a la bahía, justo como querías. Podemos ir a verlo esta misma tarde si te sientes con fuerzas». Sacó un folleto mucho más elegante y honesto que el de la residencia Girasol. Las fotos mostraban a personas reales, leyendo, pintando, conversando en pequeños grupos. No era un lugar para esperar el final, sino un lugar para empezar un nuevo capítulo. La idea de tener un espacio propio, elegido por mí, lleno de luz y sin la sombra de la traición, se sintió como un bálsamo para mi alma herida. «Eso suena maravilloso, Julián», dije, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. «Pero hay una cosa más, una cosa que quiero de esa casa antes de dejarla ir para siempre». Él me miró, esperando. El retrato de mi boda, el que Alberto y yo nos hicimos hace 50 años. Verónica lo quitó del salón. Lo llamó un trasto. Para mí, es el único objeto que realmente importa. Mis ojos se llenaron de lágrimas al recordarlo, arrinconado y cubierto de polvo. Era el símbolo de todo lo que ellos habían intentado borrar. El señor Julián anotó algo en su bloc de notas. «No te preocupes, Elena. Me encargaré personalmente de que recuperes ese retrato. Haremos que lo envíen a tu nuevo hogar. Será lo primero que cuelgues en la pared». Su promesa me dio una paz inmensa. Entonces, el abogado miró el reloj de oro que llevaba en la muñeca, un reloj que había pertenecido a su propio padre. Su expresión se volvió seria, pero no sombría. Era la mirada de un cirujano a punto de realizar una operación delicada y necesaria. «Creo que es hora, Elena», dijo con voz tranquila. «¿Estás lista para que haga la llamada?» Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Este era el momento.
el punto de no retorno. Toda la preparación, todo el dolor, toda la resolución de los últimos días se concentraban en este instante. Miré mis manos, que ya no temblaban. Miré el reflejo de mi rostro en la pulida superficie de la mesa. Vi a una mujer cansada, pero no derrotada. Levanté la vista y encontré la mirada firme del señor Julián. Asentí lentamente. Sí, Julián, estoy lista. Con una calma que me asombró, el señor Julián activó el altavoz de su teléfono de escritorio y marcó el número de Ricardo. Cada tono de llamada era como el latido de un tambor, marcando el ritmo de un enfrentamiento inevitable. Me aferré a los brazos de mi silla, mi respiración contenida en mi pecho. Podía imaginar perfectamente la escena al otro lado de la línea. Ricardo y Verónica, probablemente en el salón de mi casa, discutiendo, frustrados, planeando su próximo movimiento. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Al cuarto tono, la llamada fue contestada abruptamente. No hubo un hola, solo el sonido de la voz de mi hijo, tensa y cargada de una ira mal contenida. Mamá, ¿dónde diablos estás? Hemos estado llamando por horas. ¿Tienes idea de lo preocupados que estamos? La palabra preocupados goteaba sarcasmo y furia. Se escuchaba el eco de la voz de Verónica de fondo, diciendo algo ininteligible pero claramente agitado. La falsedad de su tono era tan palpable que casi podía saborearla, amarga como la hiel. No le di tiempo a seguir. Hice una pequeña seña al señor Julián, dándole la palabra. No quería que escuchara mi voz. No todavía. Mi silencio era ahora mi escudo y mi arma más poderosa. Quería que la primera voz que escuchara fuera la de la ley, la de las consecuencias. El señor Julián carraspeó suavemente. Su tono era el epítome de la calma profesional, un océano de tranquilidad frente a la tormenta de mi hijo. Buenas tardes, señor Ricardo. Habla Julián Vargas, el abogado de la familia. Le pido disculpas por la interrupción. Hizo una pausa deliberada, dejando que sus palabras calaran. Se escuchó un silencio confuso al otro lado de la línea. Su madre, la señora Elena, se encuentra aquí conmigo en mi despacho. Está perfectamente bien de salud y de ánimo. Otra pausa, más larga esta vez, cargada de tensión. Le llamo en su nombre para informarle formalmente de una decisión irrevocable que ha tomado con respecto a la propiedad de Coral Gables y la totalidad del patrimonio de su difunto padre. Se escuchó un silencio denso al otro lado de la línea, tan profundo que casi podía oír el zumbido de la electricidad. Duró apenas un par de segundos antes de ser destrozado por la risa incrédula y arrogante de Ricardo. ¿Una decisión irrevocable? ¿De qué está hablando, Julián? Mi madre no está en condiciones de tomar ninguna decisión. Está confundida. Seguramente usted la está manipulando para sacarle dinero. De fondo, la voz de Verónica, afilada como un cuchillo, añadió: Dígale que tenemos un poder notarial. Elena no puede hacer nada sin la firma de Ricardo. Su confianza era tan absoluta, tan ciega, que sentí una punzada de lástima por la caída que estaban a punto de sufrir. No tenían la menor idea de la red que mi Alberto, con su infinita sabiduría, había tejido a mi alrededor. El señor Julián no se inmutó. Su voz permaneció tan serena como la superficie de un lago en calma, lo que hizo que sus siguientes palabras fueran aún más devastadoras. Me temo que están mal informados, dijo con una precisión quirúrgica. Conforme a la cláusula 12, apartado B, del testamento final y vinculante de su padre, don Alberto Vargas, cualquier intento de remover a su madre, la señora Elena, de la propiedad familiar en Coral Gables contra su voluntad, o sin su consentimiento explícito y por escrito, activa la transferencia inmediata, total e irrevocable de dicha propiedad y todos los activos contenidos en ella a la Fundación Pediátrica de Miami. Dejó que la frase flotara en el aire, cada palabra un martillazo sobre el andamio de su codicia. El silencio que siguió ya no fue de incredulidad, sino de puro y absoluto shock. Eso es una mentira, balbuceó finalmente Ricardo, su voz despojada de toda su arrogancia anterior. Sonaba como un niño al que acaban de pillar robando. No existe tal cláusula. Tenemos el testamento aquí mismo, en el despacho de papá.
Pude escuchar el sonido frenético de papeles siendo revueltos, el crujido de la desesperación. Verónica gritaba en el fondo, su voz histérica y casi irreconocible. «Es un truco, Ricardo. Está mintiendo. Amenázalo con demandarlo». Su pánico era música para mis oídos heridos. Habían vivido tanto tiempo en un mundo construido sobre suposiciones y derechos autootorgados, que la fría y dura realidad de la ley los estaba desmoronando en tiempo real. Se habían creído los dueños del castillo, sin saber que solo eran los guardianes de la llave, y acababan de usarla de la manera equivocada. «El documento que ustedes tienen», continuó el señor Julián con la misma calma implacable, «es una versión preliminar que Alberto preparó a sabiendas, anticipando un escenario como este. El verdadero testamento, el único legalmente válido, ha estado bajo mi custodia en una caja de seguridad desde el día después de su funeral. Esta mañana, siguiendo las instrucciones de su madre, ha sido debidamente presentado en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Miami-Dade. Es un documento público a partir de ahora». Hizo una pausa y añadió, con un toque de tristeza personal: «Su padre era un hombre muy previsor, Ricardo, pero sobre todo amaba a su esposa más que a nada en el mundo. Odiaba la idea de que su codicia pudiera hacerle daño». La palabra codicia, dicha en voz alta por alguien que no era yo, validó años de sufrimiento silencioso. Mientras escuchaba, una extraña mezcla de triunfo y melancolía me invadió. Sentí la presencia de Alberto en esa habitación de una manera tan vívida que casi esperaba verlo sentado en la silla junto a mí, asintiendo con su sonrisa tranquila. Su amor había trascendido la muerte para protegerme. Mis ojos se posaron en mi viejo celular, que descansaba silenciosamente sobre la mesa de caoba. Esa reliquia inútil, como la llamaba Verónica, había sido mi línea de vida, el simple instrumento que había puesto en marcha esta maquinaria de justicia. Era la prueba de que las cosas más subestimadas a menudo albergan el mayor poder. No era el teléfono, sino la determinación detrás de la llamada lo que había cambiado mi destino. La humillación de esa mañana se sentía ya como el recuerdo de una vida ajena. La voz de Ricardo volvió a sonar, pero era irreconocible. El tono autoritario había sido reemplazado por un gemido lastimero, el de un hombre que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies. «Mamá», suplicó, y el uso de esa palabra, que horas antes había sido un preludio para el insulto, ahora era una llamada desesperada. «Mamá, ¿estás ahí? Por favor, habla conmigo. Esto tiene que ser un error, un terrible malentendido. Verónica y yo, nosotros solo queríamos lo mejor para ti. Estábamos preocupados». Su voz se quebró en la última palabra. La transformación era tan patética, tan transparente en su egoísmo, que cualquier resto de amor maternal que pudiera quedar en mi corazón se evaporó, dejando solo un desierto de indiferencia. No lloraba por mí, lloraba por el dinero y la casa que se le escapaban de las manos. El señor Julián me miró, sus ojos me ofrecían la oportunidad de hablar, de cerrar este capítulo con mi propia voz. Respiré hondo, reuniendo la fuerza de 78 años de vida, de amor y de dolor reciente. Me incliné hacia el teléfono. Mi voz, cuando salió, no fue ni un grito ni un susurro. Fue una declaración de hechos, tranquila y firme como una roca. «No, Ricardo, no fue un malentendido». Dejé que mis palabras se asentaran en el silencio. Escuché perfectamente cómo se reían en el porche. Escuché perfectamente cómo me llamaste vieja bruja. Vi tu cara de alivio cuando el taxi se marchó, y escuché a Verónica planear cómo iba a tirar el retrato de tu padre y mío a la basura. Se acabó. Repetí sus propias palabras. Se acabó, devolviéndoselas como un eco de su propia crueldad, pero esta vez significaban mi liberación, no mi destierro. Un silencio sepulcral cayó sobre la línea. Era un silencio diferente al anterior. No era de shock, sino de derrota. Un silencio vacío, sin argumentos, sin defensas posibles. Podía imaginar sus rostros, la sangre drenándose de ellos, la comprensión final de que habían jugado y perdido de la manera más espectacular posible. No había nada que pudieran decir porque yo había usado la verdad como mi única arma, y contra la verdad
Sus mentiras y manipulaciones eran tan frágiles como el cristal. Habían construido su futuro sobre la base de mi debilidad, y al encontrar mi fuerza, todo su mundo se había derrumbado. En ese silencio sentí el peso de su humillación, un peso que ahora les pertenecía a ellos, no a mí. El señor Julián, con la eficiencia de un verdugo compasivo, retomó la palabra para dar el golpe de gracia. La Fundación Pediátrica ya ha sido notificada y ha aceptado la donación con gratitud. Tomarán posesión legal y física de la propiedad en 30 días naturales a partir de hoy. Recibirán un aviso formal de desalojo por correo certificado en las próximas 24 horas. Les aconsejo que no intenten remover ningún bien que no sea estrictamente personal y demostrable, ya que se ha realizado un inventario completo. Cualquier discrepancia resultará en acciones legales inmediatas. Su tono era impersonal, como si estuviera leyendo los términos y condiciones de un contrato, lo que hacía la noticia aún más brutalmente definitiva. Hubo un sonido ahogado al otro lado, un suspiro tembloroso que podría haber sido de Ricardo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un murmullo roto, la pregunta de un niño perdido. Pero, ¿y yo? ¿Mi herencia? ¿Todo se ha ido? Incluso en su momento más bajo, su primera y única preocupación era él mismo. No preguntó por mí, ni por cómo me sentía, ni siquiera intentó una última disculpa. Solo le importaba el dinero, el estatus, la casa de Coral Gables que ya no era suya. Esa pregunta final fue el regalo más grande que pudo darme. La certeza absoluta de que había hecho lo correcto, de que había honrado la memoria de mi esposo. Lo más importante, de que me había honrado a mí misma. La respuesta del señor Julián fue la última palada de tierra sobre la tumba de sus expectativas. Su padre, en su sabiduría, se aseguró de que su madre estuviera más que cuidada a través de un fondo fiduciario personal, completamente independiente de la herencia principal. Ella no necesitará nada por el resto de su vida. Hizo una pausa, y luego pronunció la sentencia final con una calma devastadora. En cuanto a usted, Ricardo, su herencia era el amor incondicional de su madre y el hogar que ella le proporcionaba. Ambas cosas las ha perdido por decisión propia. Que tengan una buena tarde. Con esas palabras extendió la mano y con un suave clic terminó la llamada. El silencio que llenó el despacho no fue vacío. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. El sonido de mi paz recién recuperada. Después de que el señor Julián colgó el teléfono, el silencio en su despacho se sintió más profundo que nunca. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de significado. Era el silencio que queda después de una tormenta, cuando el aire está limpio y se puede volver a respirar. Me quedé sentada, con las manos todavía aferradas a los brazos de la silla, y tomé mi primera bocanada de aire como una mujer libre. No sentí euforia ni un deseo de venganza. Sentí un peso inmenso, el peso de la tristeza y la humillación, que se levantaba de mis hombros, disolviéndose en la nada. Por primera vez en meses no sentía miedo, solo sentía una calma exhausta, la calma de una batalla que no había buscado, pero que finalmente había terminado. Era el sonido de mi propia vida, regresando a mí. El señor Julián me dejó ese momento, permitiéndome procesar el final de un capítulo tan doloroso de mi vida. Luego, con una delicadeza que siempre le agradeceré, se aclaró la garganta y comenzó a hablar de los siguientes pasos. Su voz era un ancla en la realidad. Elena, ya está hecho. Ahora, nos enfocaremos en ti, dijo, su tono profesional mezclado con una calidez genuina. Me explicó que su equipo se encargaría de toda la transición con la fundación, de supervisar el desalojo y de asegurar que el proceso fuera lo más fluido posible. No tendrás que volver a verlos ni a hablar con ellos nunca más, a menos que tú lo decidas. Mi oficina será tu cortafuegos a partir de ahora. Esa promesa, la promesa de un escudo, era el regalo más grande que podía ofrecerme en ese momento. Esa misma tarde, el señor Julián me acompañó a Vista Serena. Al llegar, no me sentí como una anciana siendo depositada en un asilo, sino como una mujer explorando su nuevo hogar. El apartamento que me mostró estaba en el 10º piso,
con un balcón que se abría a una vista panorámica de la bahía de Biscayne. La luz del atardecer inundaba la sala, haciendo que las paredes de color crema brillaran. No era grande ni opulento como la casa de Coral Gables, pero se sentía inmenso, lleno de posibilidades y, sobre todo, de paz. No había fantasmas de recuerdos tristes ni la sombra de la condescendencia. Mientras observaba los veleros deslizarse sobre el agua, supe que había llegado a casa. «Me lo quedo», le dije al señor Julián, y la sonrisa en su rostro me dijo que él lo sabía desde el momento en que entramos. Los primeros días fueron un torbellino de actividad tranquila. Con la ayuda de una asistente que Julián contrató, comencé a hacer mío el pequeño apartamento. Compramos muebles nuevos, sencillos y cómodos, elegidos por mí. Llené la cocina con mis tés favoritos y los ingredientes para hornear las galletas de jengibre que a Alberto tanto le gustaban. El fondo fiduciario que mi esposo me había dejado me permitía vivir sin preocupaciones. Pero la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en la libertad de decidir el color de mis cortinas o qué libro leería esa tarde. Cada pequeña decisión era una reafirmación de mi independencia, un acto de rebeldía silenciosa contra los años en que mi opinión no había valido nada. Estaba reconstruyendo mi mundo, pieza por pieza, a mi imagen y semejanza. Una semana después llegó una entrega especial. Eran 2 hombres de una empresa de mudanzas de arte, enviados por el señor Julián. Traían una sola cosa, envuelta cuidadosamente en mantas protectoras. Mi corazón dio un vuelco al ver el tamaño y la forma del paquete. Con una delicadeza que me conmovió, desenvolvieron el gran retrato de nuestra boda. Allí estábamos Alberto y yo, sonriendo, congelados en un momento de pura felicidad hace 50 años. Tenía una fina capa de polvo, un recordatorio de su exilio en el pasillo, pero estaba intacto. Los hombres lo colgaron en la pared principal del salón, justo frente al balcón. El retrato, que había sido un símbolo de mi humillación, se transformó instantáneamente en el ancla de mi nuevo hogar, un faro de amor que iluminaba todo el espacio. Ver al Alberto sonriéndome desde la pared cada día me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Ya no era un recuerdo doloroso de lo que había perdido, sino una celebración de lo que habíamos construido juntos. Su previsión y su amor me habían salvado. Cada mañana, al tomar mi café, levantaba mi taza hacia él en un brindis silencioso. No estaba hablando con un fantasma, estaba conversando con la memoria viva de nuestro amor, una memoria que Ricardo y Verónica habían intentado pisotear, pero que ahora, gracias a él, era el fundamento de mi nueva vida. El retrato no era solo una pintura, era una promesa cumplida, la prueba de que el verdadero amor nunca nos abandona del todo. Unas semanas después, el señor Julián me llamó con una actualización. Ricardo, como era de esperar, había contratado a un abogado para impugnar el testamento. Habían intentado argumentar que yo no estaba en mi sano juicio, que había sido coaccionada. Pero la fortaleza de Alberto había sido su meticulosidad. No solo el testamento era legalmente inexpugnable, sino que Julián tenía en su poder una evaluación psiquiátrica reciente que yo me había hecho voluntariamente meses atrás, anticipando esta misma acusación. El abogado de Ricardo, después de revisar la documentación, le había aconsejado que abandonara el caso, ya que no tenía ninguna posibilidad de ganar y solo acumularía enormes gastos legales. Su primera batalla por recuperar el control había terminado en una rendición humillante. La noticia de su derrota no me produjo alegría, sino una profunda y triste confirmación. Su desesperación no nacía del deseo de reconciliación, sino de la pura codicia. Julián me contó que, en un último intento, habían tratado de sacar objetos de valor de la casa antes de la fecha límite de desalojo, pero el inventario fotográfico que su equipo había realizado el día de mi partida detuvo sus planes. Fueron advertidos de que cualquier objeto faltante sería tratado como un robo, con consecuencias penales. Estaban atrapados, rodeados por las murallas legales que Alberto había construido para protegerme. Su lujosa jaula dorada se había convertido, de la noche a la mañana, en una prisión de la que no podían llevarse nada. El día que se cumplieron los 30 días, Julián me llamó de nuevo. Su voz era tranquila. «Ya está, Elena. Han entregado las llaves, ¿no? La casa ahora pertenece oficialmente a la fundación».
Me contó que la habían dejado en un estado de desorden y suciedad, un último acto de resentimiento infantil. Pero no importaba. La casa ya no era mía, ni en la práctica ni en mi corazón. Había servido a su propósito en mi vida, y ahora serviría a un propósito mayor, ayudando a niños enfermos. Pensé en el despacho de Alberto, que Verónica quería convertir en un estudio de yoga. Ahora, tal vez, se convertiría en una oficina donde alguien trabajaría para salvar vidas. Era un final mucho más digno para el santuario de mi esposo. Mi vida en Vista Serena comenzó a florecer. Me uní a un club de lectura, hice amistad con una mujer llamada Carmen, una profesora de historia jubilada con un maravilloso sentido del humor, y descubrí una pasión tardía por la acuarela. Pasaba mis mañanas pintando en el balcón, intentando capturar los cambiantes colores de la bahía. Ya no me sentía invisible. La gente me saludaba por mi nombre, me preguntaban mi opinión sobre el libro de la semana, se reían de mis chistes. Por primera vez en años era simplemente Elena, no la madre de Ricardo o la vieja. Estaba rodeada de personas que me veían, que me escuchaban, y esa simple validación humana era más sanadora que cualquier medicina. Un día, en mi buzón, encontré una carta. La caligrafía era la de Ricardo. Mi primer instinto fue tirarla sin abrirla, pero una parte de mí necesitaba un cierre definitivo. Me senté en mi sillón favorito, junto a la ventana, y la leí. No era una disculpa, era una letanía de autocompasión y acusaciones. Me culpaba de su ruina, a Verónica por haberlo presionado, a su padre por haberlo traicionado con un testamento secreto. Me llamó cruel, desalmada, una madre que había abandonado a su único hijo. Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme sentir culpable. Pero mientras leía, no sentí dolor, sentí una distancia inmensa, como si estuviera leyendo la historia de unos extraños. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado. El niño al que había amado con todo mi ser había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por este hombre amargado y lleno de resentimiento. No quedaba nada que salvar, nada que perdonar, porque la persona que pedía mi compasión ya no existía para mí. Me levanté, fui a la cocina y, sin dudarlo, rompí la carta en pedazos muy pequeños. Los dejé caer en el cubo de la basura, junto a los pozos del café de la mañana. No hubo lágrimas, no hubo rabia, solo la serena aceptación de que a veces el acto de amor más grande hacia uno mismo es saber cuándo soltar y cerrar la puerta para siempre. Con el tiempo, las noticias sobre ellos llegaron a mí de forma indirecta a través de Julián, quien se mantenía informado por contactos comunes. La caída fue tan rápida como predecible. Sin el dinero de la herencia, su estilo de vida se derrumbó. Tuvieron que vender el Mercedes-Benz para pagar las deudas de las tarjetas de crédito. Se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en un barrio modesto. Su círculo social, construido sobre la apariencia de riqueza, se evaporó de la noche a la mañana. Nadie quería almorzar con Verónica si no podía pagar la cuenta en un restaurante de lujo. El castillo de naipes que habían construido se había venido abajo con un solo soplo de realidad. La relación entre Ricardo y Verónica, forjada en la codicia compartida, no pudo sobrevivir a la pobreza. Las recriminaciones y las peleas se convirtieron en su día a día. Ella lo culpaba por su arrogancia. Él la culpaba por su ambición desmedida. Unos 6 meses después de ser desalojados, Verónica lo abandonó. Se fue con un hombre mayor y adinerado que conoció en uno de los pocos eventos sociales a los que todavía lograba colarse. No dejó una nota. Simplemente desapareció, llevándose lo poco de valor que les quedaba. Ricardo se quedó solo, rodeado de las ruinas de una vida que creía merecer, pero que nunca se había ganado. El señor Julián me contó que Ricardo había tenido que aceptar un trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos para poder subsistir. El hombre que se reía desde el porche de una mansión de $3 millones ahora pasaba sus días explicando las ventajas de diferentes modelos de lavadoras a extraños. No sentí satisfacción al saberlo, solo una profunda tristeza por el potencial desperdiciado, por el hombre en que podría haberse convertido si el amor hubiera pesado más que el dinero en su corazón. Su destino no fue un castigo que yo le impuse.
Fue la consecuencia natural de las decisiones que él mismo había tomado. Su arco en mi vida estaba, por fin, completamente cerrado. Mi relación con el señor Julián también cambió. Dejó de ser mi abogado para convertirse en uno de mis amigos más queridos. Venía a visitarme una vez al mes. Tomábamos café en mi balcón y hablábamos durante horas no de asuntos legales, sino de la vida. De nuestros nietos, él tenía 3, y sobre todo, de Alberto. Compartíamos recuerdos y anécdotas que solo nosotros 2 conocíamos, manteniendo viva su memoria de una forma alegre y sana. Julián era mi último vínculo con el pasado, pero un vínculo que me anclaba al presente, recordándome que la lealtad y la amistad verdadera existen y perduran. Un año después de mi mudanza, la Fundación Pediátrica de Miami celebró una pequeña ceremonia para inaugurar el Ala Alberto y Elena Vargas, un nuevo centro de terapia para niños financiado íntegramente por la donación de la casa. Me invitaron como invitada de honor. Mientras cortaba la cinta, vi una placa de bronce en la pared con nuestros nombres. A su lado, colgaron una copia enmarcada de una foto de Alberto y mía, una foto de nuestros años jóvenes, llena de esperanza. Vi a los niños y a sus familias, y comprendí el verdadero valor de mi decisión. El dolor de mi traición se había transformado en la alegría y la esperanza de otros. Era el legado más hermoso que Alberto y yo podíamos haber dejado. Esa noche, en mi apartamento, el silencio era mi compañero. No era un silencio de soledad, sino de plenitud. Estaba sentada en mi sillón, leyendo un libro, con una taza de té de manzanilla humeando a mi lado. Desde el balcón abierto entraba la brisa suave del mar y el murmullo lejano de la ciudad. Me sentía segura. Me sentía en casa. Me sentía, por fin, en paz conmigo misma. No había amargura en mi corazón. Solo una inmensa gratitud por la segunda oportunidad que la vida, a través del amor de mi esposo, me había regalado. Ya no era una víctima ni una sobreviviente. Era, simplemente, Elena. Levanté la vista de mi libro y mis ojos se posaron, como siempre, en el retrato que colgaba en la pared. La última luz del crepúsculo se filtraba por la ventana, bañando la pintura en un resplandor dorado. Alberto y yo nos sonreíamos el uno al otro, eternamente jóvenes, eternamente enamorados. Le devolví la sonrisa a la imagen, una sonrisa genuina y serena. No era la sonrisa del triunfo sobre mi hijo, sino la sonrisa de una mujer que había recuperado su historia, su dignidad y su nombre. Había navegado a través de la tormenta más oscura y había encontrado al otro lado un puerto de calma. Estaba exactamente donde debía estar. Era libre. Si has llegado hasta aquí, es porque tal vez has visto un reflejo de tu propia vida en mi historia. Quizás has sentido el aguijón de la traición de alguien a quien amabas, o has conocido el peso de ser invisible para aquellos que deberían verte más claramente que nadie. Lo que aprendí en ese taxi, con el eco de la risa de mi hijo todavía en mis oídos, no fue a odiar. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan, es algo que decides no entregar, sin importar cuánto intenten arrebatártela. Mi historia no es sobre una herencia o una casa de lujo, es sobre el momento en que una mujer, a la que todos daban por acabada, recordó que su nombre no era vieja bruja, sino Elena, y Elena, finalmente, decidió ponerse de pie. La lección más grande que me dejó esta tormenta no fue la satisfacción de la venganza, sino el descubrimiento de una paz que no sabía que había perdido. Durante meses me enfoqué en el dolor que Ricardo y Verónica me causaban, en su crueldad, en sus mentiras. Pero la verdadera batalla no era contra ellos, era contra la versión de mí misma que ellos habían creado, una mujer débil, confundida y dependiente. El día que firmé esos papeles, no los estaba desheredando a ellos. Me estaba reclamando a mí misma. La verdadera victoria no fue escuchar el pánico en la voz de mi hijo, sino escuchar por primera vez en mucho tiempo el sonido de mi propia calma interior, una calma que nadie podría volver a perturbar. Mucha gente podría pensar que el mejor momento fue cuando el rostro de mi hijo palideció al otro lado del teléfono, justo después de haber gritado su victoria en mi cara. Pero el verdadero punto de inflexión fue mucho más silencioso. Fue en la oscuridad de mi cuarto, cuando tomé mi viejo celular, ese símbolo de mi supuesta desconexión con el mundo.
En ese instante comprendí que el poder no reside en gritar más fuerte, sino en saber cuándo guardar silencio para planear tu próxima jugada. La crueldad es ruidosa, arrogante y necesita público. La dignidad, en cambio, es silenciosa. Se mueve con calma y su única audiencia necesaria es tu propia conciencia. Él eligió el ruido de la humillación. Yo elegí el silencio de la estrategia. Si algo quiero que te lleves de mi experiencia, es esto. Nunca subestimes el poder que se esconde en el silencio de una persona, especialmente de una mujer mayor. La sociedad a menudo confunde nuestra quietud con resignación, nuestra paciencia con debilidad. Nos descartan como si fuéramos muebles viejos, ignorando que hemos pasado una vida entera observando, aprendiendo y sobreviviendo. En mi silencio no estaba esperando el final, estaba recordando cada promesa rota, cada palabra hiriente, y usándolas no como veneno para mi alma, sino como ladrillos para construir el muro que finalmente me protegería. Mi silencio no fue mi prisión, fue mi cuartel general. También aprendí a redefinir la palabra legado. Para mi hijo y su esposa, el legado era una mansión en Coral Gables y una cuenta bancaria abultada. Para mí, se convirtió en algo mucho más grande. Al donar la casa, el lugar que había sido escenario de tanto dolor, se transformó en un refugio de esperanza para niños enfermos. El amor que Alberto y yo construimos dentro de esas paredes no murió con la traición, se multiplicó. Un verdadero legado no es lo que dejas para tu familia, sino lo que dejas en el mundo. Y a veces, para crear algo hermoso, primero debes tener el valor de soltar aquello que se ha podrido. A ti, que quizás te sientes atrapado en una situación familiar injusta, que sientes que tu voz no es escuchada. Te digo esto, no esperes a que alguien te rescate. Busca dentro de ti esa fortaleza que crees haber perdido. Todos tenemos un viejo celular, una herramienta subestimada, un aliado inesperado, un plan secreto esperando a ser activado. Puede que no sea un abogado o un testamento oculto. Puede ser una decisión, una palabra, un límite que finalmente te atreves a poner. Tu valor no disminuye con los años ni con la opinión de los demás. Eres el autor de tu propia historia, y nunca es demasiado tarde para escribir un final diferente. Mi vida ahora es tranquila, llena de pequeños placeres. El olor del mar desde mi balcón, la risa de mi amiga Carmen, los colores de mis acuarelas. No es una vida de lujos, pero es una vida inmensamente rica en paz. He aprendido que la verdadera libertad no es tenerlo todo, sino no necesitar nada de aquellos que te hicieron daño. ¿Has tenido que tomar una decisión difícil para recuperar tu propia paz? Si mi historia te ha tocado de alguna manera, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal. Hay muchas voces como la mía que merecen ser escuchadas, y juntas podemos hacer que el silencio finalmente hable.